Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta noche, primeramente, quiero orar. Voy a presentarme. Mi nombre es Mónica Herrera. Pertenezco a la red de intercesores activos. Los pastores encargados de la red son los pastores Truco. Les recordamos a los hermanos, a las personas que se conectan, que no pedimos ofrendas, no se comunican al interno con personas a estar pidiendo dinero o cualquier cosa que les pidan a nombre de la red. Nosotros no somos. Quiero orar en esta hora para que el Señor tome el control de los aires, de los vientos, de la atmósfera, de los aparatos electrónicos, del internet. Que sea Dios en el nombre poderoso de Jesús glorificándose en esta noche, dándonos la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento que necesitamos para recibir esta palabra. Poderoso Dios, precioso Salvador, cuán grandes son tus obras y cuán grandes son tus maravillas. Mi alma te alaba, te bendice, te exalta, te glorifica, te da toda gloria y toda honra a ti, Señor, porque solo tú te la mereces. Dándote gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalaste. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu brazo de misericordia que cada mañana se extiende a favor de cada uno de nosotros. Gracias por colocar el pan en la mesa, Señor, porque nada nos ha faltado, porque tú lo has proveído todo. Gracias por guardar nuestra salida, por guardar nuestra entrada. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por enviar tus ángeles a protegernos de día, de tarde, de noche, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la adoración, Señor. En el nombre de Jesús pedimos el perdón de nuestros pecados en esta hora, Señor. Perdónanos. Reconocemos que te ofendemos con gestos, con palabras, con pensamientos, Señor. Pero te pedimos perdón en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma el control, Señor. Limpia los aires, la atmósfera en esta hora. Padre, que sea una atmósfera de gloria en cada hogar, en cada familia que se va a conectar, aún en aquellos, Señor, que van a ver el video en diferido. Que seas tú glorificándote en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toma el control, Señor, del internet. Toma el control del fluido eléctrico, de los aparatos celulares, tablets, computadores, Señor, en el nombre de Jesús. Muchos hermanos a veces quieren conectarse, pero no pueden, Señor, porque muchas veces el internet comienza a molestar a la hora de las transmisiones, mi Rey. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes el control en esta hora. Poderoso Dios, precioso Salvador, toma los corazones, mi Rey amado, que van a escuchar esta palabra. Que esta palabra haga el efecto, Señor, por el que tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorifícate, oh gran Rey de Reyes, oh gran Señor de Señores. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor. Que sea tu Santo Espíritu transmitiendo esta palabra en esta noche, Señor. Que no sea palabra de hombre, poderoso Dios. Que seas tú, mi Rey de gloria. Que seas tú, mi Rey de misericordia en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en cada uno de nosotros, en cada corazón, Señor. Cada persona que va a escuchar la palabra. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos sin poder y sin autoridad todo lo que se quiera levantar en contra de esta palabra, mi Rey de Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Coloca en mis hermanos, Señor, en su corazón el querer, el conectarse, el escuchar la palabra, mi Rey amado, en que la atesoren, la reciban, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te pedimos que te glorifiques grande, rica y poderosamente. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, glorifícate en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amada León, que el Dios te bendiga y te guarde en esta hora. En el nombre de Jesús, todos mis hermanos que se están conectando, que el Señor los bendiga grande, rica y poderosamente. Vamos a estar ministrando la palabra en esta noche bajo el tema someterse a Dios nos fortalece. Les repito nuevamente, someterse a Dios nos fortalece. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. En el nombre de Jesús. Vamos a leer. Leemos la palabra. Dice:
Santiago 4, 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo leemos nuevamente. Vamos a iniciar con este versículo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Aquí nos están regalando dos pautas. Una, someternos a Dios. Dos, resistir al diablo. Dios la bendiga, mi hermana Mirta, el Señor la bendiga grandemente. Vamos a hablar primeramente de lo que significa someternos a Dios. Someternos a Dios, la palabra someternos es estar bajo autoridad, es aceptar el gobierno y la soberanía de Dios. Es vivir en justicia, haciendo lo justo, lo correcto. Es andar en obediencia a las instrucciones del Creador. Es vivir obedeciendo la voluntad del Eterno, sumergiéndonos en su palabra. Someternos a Dios, mi hermano. Dios la bendiga, pastora Erika, mi hermana Luz Estela, Dios le bendiga. Someternos es una palabra que muchas veces a nosotros no nos gusta. No nos gusta someternos a Dios, no nos gusta, en algunos casos hay esposas que no les gusta someterse a su esposo, en algunos casos hay personas que no les gusta someterse a las leyes que hay en su país. Es muy difícil, hay personas que se les hace difícil. Pero miremos que aquí en Santiago 4:7 que dice, someteos pues ¿a quién? A Dios. Primeramente nosotros tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que vivir bajo el dominio de Dios. Pero muchas veces nos convertimos en hijos rebeldes, en hijos desobedientes, que no nos gusta obedecer la palabra. No queremos aceptar la soberanía del Señor. Nosotros cuando llegamos a los pies de Cristo, hacemos la oración de fe, damos el paso del bautismo, damos el paso donde le decimos al Señor, Señor, yo estoy aquí para servirte. Algo que nosotros tenemos que tener claro es que ya nosotros tenemos que decir como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Cuando nosotros decidimos, cuando nosotros tomamos la decisión de escoger el camino, de amar a Dios y de servirle a Dios, una demostración que nosotros tenemos que dar es someternos al Señor, es someternos a su voluntad. Muchas veces nos cuesta, mi hermano, someternos a la voluntad del Señor, porque creemos más en lo que yo pienso, en lo que yo creo, porque es que muchas veces no nos gusta que nadie nos mande, que nadie nos gobierne. Y nosotros tenemos que entender que ya nosotros no podemos vivir bajo nuestras propias leyes. Ya nosotros no podemos vivir bajo lo que yo creo, bajo lo que yo pienso. Yo ahora tengo que vivir bajo la voluntad del Señor. Yo ahora tengo que ser una persona justa, una persona correcta. Como dice la palabra, el que antes robaba no robe más, el que antes mentía no puede mentir más. Ahora tenemos que estar nosotros sumergidos ¿dónde? En la palabra de Dios. ¿Por qué en la palabra? Porque la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma. Nosotros acá en el mundo secular tenemos una constitución política. Cada país tiene su constitución. En esa constitución dicen las leyes, los derechos, los deberes que toda persona tiene. Sabemos perfectamente que si nosotros violamos un estatuto de esa constitución, nosotros sabemos las consecuencias que nos acarrean, porque la constitución dice, las leyes dicen de que si tú matas vas a ir a la cárcel, si tú robas vas a ir a la cárcel. Nosotros, los cristianos, tenemos nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios. A través de la palabra, nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en ella están
las leyes, los decretos, los mandamientos, los estatutos, porque en la palabra de Dios está estipulado cómo quiere Dios que tú y yo caminemos bajo su voluntad. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Los imperfectos somos nosotros. Nosotros somos los imperfectos, mis hermanos. Porque la voluntad de Dios, la palabra dice que ella es buena, es agradable y es perfecta. Pero a nosotros no nos gusta obedecer. A nosotros muchas veces nos encanta desviarnos de lo que Dios nos manda hacer. A nosotros muchas veces nos cuesta, mi hermano, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, pero nos volvemos tercos, nos volvemos testarudos. No nos gusta obedecer al Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener la Biblia como ese manual de vida. Por eso es que nosotros no nos podemos desprender. Por eso es que nosotros no podemos dejar de leerla. Si ya la leíste entera, vuelve y léala, que cada vez que nosotros la leemos, el Señor tiene cosas nuevas que enseñarnos a través de su palabra. Cuando nosotros estamos bajo la voluntad del Señor, es cuando tenemos la autoridad para poder resistir las pruebas y las tentaciones que el enemigo nos presente, nos haga. Porque sabemos que Él no descansa. Porque sabemos que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque sabemos que ese es su trabajo. Pero cuando nosotros estamos seguros que estamos caminando bajo la voluntad del Señor, nosotros vamos a resistir, mi hermano. Que va a venir la prueba, que va a venir el ataque, que va a venir la dificultad, el proceso, lo que sea que el enemigo envíe a tu vida, a mi vida, nosotros vamos a resistir. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos bajo la voluntad del Padre. Porque nosotros estamos seguros que cuando somos hijos obedientes, lo que va a venir sobre nuestras vidas son bendiciones. Porque ahí es donde se cumple la palabra, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. Lo que en el momento estamos viendo como un ataque, como ya lo hemos predicado Dios me permitió pasar ese tema, como los ataques del enemigo, Dios los convierte en un bienestar para nosotros. Cuando el enemigo cree que te tiene listo para la paila, como dice uno, cuando el enemigo cree que ese ataque que él te hizo era para matarte, es cuando Dios más nos levanta. Pero nosotros tenemos que estar firmes en la palabra, firmes que estamos obedeciendo la voluntad de Dios para poder resistir los ataques del enemigo, para poder tener, mi hermano, autoridad para resistir. No podemos resistir si no nos sometemos. Si nosotros no estamos sometidos a la voluntad del Señor, si nosotros no estamos guiados por la palabra, empapados de la palabra, ¿cómo le vamos a hacer frente a la prueba, al ataque? Cuando nosotros nos creemos autosuficientes, cuando nosotros creemos que lo que estamos haciendo lo hacemos en nuestras fuerzas. Cuando entra ese espíritu de Nabucodonosor en nosotros, de que es que este palacio lo construí porque yo lo hice, porque yo pude, porque fui yo, porque yo con mis fuerzas, porque es que mi trabajo es el que me mantiene, porque si yo no trabajo mi familia no come, ese trabajo te lo dio Dios. Y si Dios quiere, en un chasquir de dedos, simplemente te deja sin trabajo. Porque muchas veces nos creemos autosuficientes. Y es que no necesitamos a Dios según nosotros. Porque cuando está la situación buena, porque cuando no estás teniendo ataque, cuando no estás pasando por prueba, cuando todo aparentemente está bien, cuando las aguas están quietas, ahí es cuando viene que nos creemos que todo es en nuestras fuerzas. Que soy yo, que yo trabajo y si yo no trabajo mis hijos no comen, y si yo. Cuando nosotros estamos con esa actitud, con esa soberbia, viene la tentación, viene el ataque
mi hermano, y no lo resistimos. No lo aguantamos. No somos capaces de resistirnos. Porque la palabra de Dios dice que el altivo lo mira de lejos. Nosotros tenemos siempre que estar humillados bajo la presencia del Señor. Nosotros no hacemos nada. Si nosotros hoy estamos aquí predicando esta palabra es porque el Señor lo está permitiendo. Es porque Dios ha decidido usarnos a nosotros para transmitir este mensaje. Pero que no venga la vanagloria a tu vida y a mi vida. Que no venga el crecimiento, porque es que yo soy la que mejor predico, yo soy la que mejor intercedo, yo soy yo, ¿cuál yo? Es la misericordia de Dios, es la misericordia del Señor que nos permite a nosotros hoy transmitir un mensaje, llevar una palabra, sanar a un enfermo, libertar a un cautivo. Es Dios, es el Señor. Que nunca se nos olvide esa parte en nuestras vidas, mi hermano. Que es que tú y yo no hacemos nada si Dios no está con nosotros. Si la presencia de Dios no está en tu vida y en mi vida, nosotros no hacemos nada. Por eso es que a nosotros nunca se nos debe olvidar que dependemos del Señor. Que si comemos es porque Dios lo permite. Que si hoy salimos y regresamos, los que salieron a trabajar y regresaron, es porque Dios lo permitió, Dios lo guardó, Dios lo cuidó. Es porque si en tu mesa hoy llegó un manjar, hoy llegó un banquete, es porque Dios hoy lo permitió y quiso atenderte. Pero que el día que nada más tengas, así sea un arrocito con un huevito, digámoslo así, que ese día no te quejes. Que ese día lo recibas con la misma humildad y con el mismo amor. Nosotros no podemos resistir si estamos obedeciendo a medias. Porque es que muchas veces cogemos la palabra y la acomodamos a nuestras necesidades. Nosotros tenemos muchas veces ese problema. O solo recibimos una parte de la palabra, pero la otra no la acepto. Obedezco una parte sí, pero otra parte no. De pronto hay mujeres, no todas, vamos a poner este ejemplo, hay mujeres que les da duro someterse a su esposo. En estos tiempos de modernidad, donde tanto el hombre como la mujer trabajan, se están dando mucho esos casos. ¿De qué? De que ahí en el hogar se dan casos en que a veces la mujer gana más que el esposo y quizás esa mujer está aportando más que su esposo. ¿Qué pasa, mi hermano? Que esa mujer, como se siente que ella está ganando más, ella no acepta que su esposo sea el que gobierne su casa. Ella no acepta que se tiene que someter, y no estamos hablando de un sometimiento de maltratos, de humillaciones, no, en ningún momento. Pero sí estamos hablando que la palabra nos enseña que el sacerdote de la casa es el varón. Primero Dios, después viene el esposo, después la esposa, después los hijos. Y muchas mujeres en este tiempo, mi hermano, esa palabra no la están aceptando. Porque la modernidad, porque ella trabaja, porque yo gano más, porque yo aporto más. Se dan los casos, mi hermano, hasta en los hogares cristianos. No hablemos del de allá afuera. Hermano, en hogares cristianos se está dando el caso de que las mujeres son las que quieren mandar, son las que quieren gobernar. Somos ayuda idónea del esposo, pero no somos las que vamos a coger al esposo y lo vamos a mandar. Véjale esto, no. Tenemos que someternos primeramente a Dios. Y mire que el Señor lo manda en la palabra, que mujeres someteos a sus esposos. Porque es que a nosotros nos cuesta. Porque es que a nosotros nos cuesta que nos digan tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Muchas veces nos cuesta que Dios nos diga ve y pídele perdón al hermano. Es que muchas veces nos cuesta que Dios nos mande y nos diga, bebé, dale un abrazo a esa persona que tú sabes que te hizo un daño, que tú sabes que te ofendió, y Dios te está diciendo, ve y abrázala, pero a ti te cuesta. Y muchas veces no lo hacemos, hermano. Muchas veces nos resistimos. Uno de los flagelos que siempre ataca mucho es la falta de perdón en los corazones.
¿Por qué? Porque nos cuesta. Porque aunque la palabra de Dios dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, así como Dios nos perdona a nosotros, esa parte a nosotros nos cuesta. Muy difícil, somos difíciles para pedir perdón. Y más si somos inocentes. Más nos cuesta, mi hermano. Porque entonces nos cae, yo no soy la culpable, yo no fui, él fue el que me ofendió, él fue el que me gritó, él fue el que me hizo. Nos cuesta someternos a la voluntad de Dios, donde Dios está diciendo perdona, donde Dios te está diciendo ves y pide perdón. Muchas veces no lo hacemos. Nos resistimos a la voluntad del Señor. Por eso obedecemos a medias. Yo obedezco el no robar, no robo, pero me manda Dios a pedir perdón y no voy. Dios lo bendiga, mi hermano. Dios me manda a pedirle perdón, no voy. Pero entonces voy a cumplir el mandamiento de no voy a robar, no voy a mentir. Pero Dios me manda a pasar por alto la ofensa y no puedo hacerlo. Ahí estamos sirviendo a medias, porque en nosotros no hay humildad. Para nosotros someternos al Señor tiene que haber humildad en tu vida y en mi vida. Y ese ejemplo nos lo dejó ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice que Jesús era manso y era humilde. Si alguien se sometió a la voluntad del Padre, fue Jesús. Y hasta la muerte fue por obediencia. Si Jesús pudo, ¿por qué tú y yo no podemos? Porque nos cuesta. ¿Por qué? Porque no hay humildad en nosotros, porque todavía hay soberbia, porque todavía hay altivez, porque todavía me cuesta aceptar lo que Dios me está mandando hacer. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Josué. Gloria a Dios, que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Vamos a buscar en el libro de Josué 1. Gloria a Dios, aleluya. Aquí está Josué 1, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Conforme a todo lo que en él está escrito. Con todo lo que en él, todo. Aquí no dice que nosotros tenemos que obedecer a medias. Aquí no dice que yo voy a obedecer el nuevo, pero el antiguo no. Dios te bendiga, mi hermana Jenny. Estás pidiendo oración por tu hijo. Los intercesores, por favor, que estén aquí, anoten las peticiones para estar orando también al final y después en el grupo. Dios te bendiga, mi hermana Marcela. Miren lo que dice aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Miren todo lo que nos trae a nosotros la obediencia y el sometimiento. ¿A quién? A Dios. Porque aquí Dios está dando una promesa. Nos está diciendo que nos esforcemos, que seamos valientes, porque sabemos que no es fácil. Nosotros sabemos que no es fácil obedecer. Sabemos que no es fácil hacer la voluntad de Dios, y mucho menos cuando va en contra de nosotros, de nuestro ego, de nuestro orgullo. Mire que aquí dice: nunca se apartará este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Nosotros tenemos que meditar en la palabra para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, a todo. Hermano, la palabra no nos dice que es a medias. La palabra no nos dice que es que yo voy a coger lo que a mí me convenga y lo que a mí no me convenga. Dios aquí está dando una orden. Josué, meditarás en este libro de día y de noche. Hoy yo te digo, Jenny. Hoy yo te digo, amada León. Hoy yo te digo, Marcela, pastora Erika, mi hermana Juana, todos mis hermanos que están conectados. Hoy pónganle este nombre.
Hoy pongan sus nombres aquí. Dios se lo dijo a Josué. Bueno, hoy Dios te lo está mandando a decir a ti y me lo está mandando a decir a mí también. Mónica, meditarás en este libro de día y de noche para que hagas todo conforme a lo que está aquí escrito. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dado una orden y nosotros hemos hecho todo lo contrario? ¿Por qué? Porque es que mi ego, porque es que no, yo no fui, yo no me voy a humillar, Él es el que tiene, Él es el que fue. Pongamos ese ejemplo, que yo pienso que es el área como que más duro nos afecta. Pero miren que hoy Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque sabemos que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Esto es para valientes, mi hermano. Esto no es para pusilámines. Esto no es para miedoso. Esto es para valientes, mi hermano. ¿Por qué para valientes? Porque en todo tiempo nosotros sabemos que estamos bajo ataque del enemigo. Porque nosotros sabemos que en todo tiempo, mi hermano, Él no se cansa. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque la palabra dice que el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Él no puede dar algo que no tiene. Él solo tiene destrucción. Él solo tiene muerte. Y Él no se va a quedar quieto. Él no va a dejar de atacar a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, a tu finanza. Es que Él no nos va a dejar. No es que ese es el trabajo de Él. Ahora, el trabajo de nosotros es resistirlo, pero si estamos sometidos a la voluntad del Señor. Y cuando estamos sometidos a la voluntad de Dios, ¿qué dice? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Miren esa promesa que Dios nos está dando. Que aunque estés en la prueba, aunque estés en la dificultad, aunque te vayas para la Patagonia, aunque estés donde estés y esté pasando por lo que estés, si meditamos en este libro de día y de noche, meditarlo, leerlo, ser hacedores de la palabra. Porque es que muchas veces nos volvemos oidores olvidadizos. La leemos en el momento, sí está bien, pero después se nos olvida. O muchas veces escuchamos una prédica, escuchamos un mensaje y Hércules, sí, me hizo efecto la palabra. Llegamos a la casa, mi hermano, y hasta ahí llegó el mensaje. Llegamos a la casa, mi hermano, y se te olvidó lo que escuchaste. Ya llegaste a tu casa, formaste tu pleito, formaste lo que fue y dañaste todo. Porque el mensaje fue en el instante, en el momento. Aquí dice meditarás, es meditarla. No es leerla como leer el periódico. Tú leíste el periódico y le diste una ojeada, y ya, fuera. Pero aquí dice meditar. Aquí no dice solo leer. Nosotros tenemos que meditar en la palabra. Nosotros todos los días, mi hermano, debemos someter a Dios nuestra voluntad. Que nosotros podamos decir, así como está en la oración del Padre nuestro, Señor, hágase tu voluntad. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. Que tú y yo podamos decirle, Señor, que sea tu voluntad en mi vida. Muchas veces, mi hermano, nosotros tenemos peticiones, le estamos pidiendo algo al Señor y cuando el Señor nos da lo contrario, nos enojamos y nos molestamos. No aceptamos la voluntad de Dios. No queremos. No nos gusta porque Dios no me dio lo que yo le pedí. Porque Dios no me respondió lo que yo quería. Ahí no hay sometimiento. Entonces me enojo, entonces me resiento, entonces comienzo a reclamarle al Señor. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando la voluntad de Dios. Nosotros diariamente, hermano, esto es todos los días. Esto no es que lo hago hoy y mañana se me olvidó. Es que nosotros todos los días debemos diariamente someter a Dios mi voluntad. Que yo le pueda decir al Señor, Señor, en el día de hoy, cada día, hermano. Como dice la palabra, que vivamos cada día como si fuera el último. Que yo le pueda decir, Señor, yo hoy te entrego mi voluntad. Que tú y yo le podamos decir a Dios, Señor, yo mi voluntad hoy la rindo ante ti. Que en esa petición que yo estoy haciendo, que en ese problema, que en esa dificultad por la que estoy pasando, Señor, que sea lo que tú quieras y no lo que yo deseo. Porque muchas veces cuando estamos pasando por el problema, por la dificultad, queremos resolver o queremos la respuesta que hay en nuestro corazón. Pero Dios manda la que Él quiera, porque Él es el que sabe lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí. Nuestro corazón debemos rendírselo a Dios, porque el corazón engañoso más que todas las cosas.
Todos los días le debemos rendir y decirle, Señor, aquí está mi corazón. ¿Por qué? Porque en el día te ofenden, en el día te pueden traicionar, te pueden insultar, te pueden decir, te pueden dañar tu corazón. Entonces todos los días le tenemos que decir al Señor, Señor, aquí está mi corazón, no permitas que se dañe. ¿Por qué? Porque va a venir el que te va a provocar. Porque va a venir el que te va a traicionar, el que te va a hacer daño. Y no va a venir de afuera, va a venir de adentro, de tu casa o de la congregación. Depende de ti, depende de mí. ¿Qué actitud vamos a tomar ante esa situación? Por eso le tenemos que también decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón, no dejes que se dañe. Que el rencor, que la amargura, que la ira, que el enojo, que todas nuestras emociones también se las presentemos al Señor. ¿Por qué? Porque aquí mismo en el libro de Santiago habla que nosotros no podemos ser inconstantes, que nosotros no podemos ser de doble ánimo. Hoy tengo la depresión, mañana estoy fortalecido en el Señor. Por eso nuestras emociones, la tristeza, la alegría, la euforia, todas esas emociones, también tenemos que decirle al Señor que el Señor tome el control de ellas todos los días. Porque por un momento de amargura de nosotros contaminamos a los que están en la casa. Por un momento de ira dañamos a los que están en la casa. Porque quizás nos dicen algo y explotamos enseguida y les contestamos mal y los herimos a ellos. Y estamos heridos nosotros porque nuestro corazón, si un corazón está lleno de amargura, de ira y de enojo, ese corazón está herido, ese corazón no está sano, ese corazón no está sometido a la palabra del Señor. Porque el Señor nos manda a dejar toda ira, todo enojo, toda gritería, todas esas cosas que contaminan nuestra vida, el Señor nos manda a dejarlas. Entonces, cada día nosotros tenemos que entregarle al Señor nuestras emociones, nuestros pensamientos. Mi hermano, les voy a decir una cosa, hasta el área sexual de nuestras vidas tenemos que entregársela al Señor. Hasta esa parte, porque sabemos que Dios es celoso y aquí todos somos adultos. Sabemos que Dios es celoso aún en esa área, mi hermano. Nosotros tenemos que someternos. La palabra de Dios que sea el lecho sin mancilla. ¿Por qué? Porque todavía hay muchos cristianos, muchos servidores del Señor, pero que su área sexual está contaminada. Están haciendo cosas que el Señor no le agradan. Pero como nadie los está viendo, no está pasando nada según ellos. Y sí está pasando, porque el más importante que nos está viendo es el Dios de los cielos. Él sí está viendo lo que tú estás haciendo en tu cuarto con tu pareja, si le agrada o no le agrada al Señor. Aún esa área, mi hermano, nosotros también tenemos que entregársela al Señor. Aún todos los días tenemos que decirle al Señor, Señor, aún mi área sexual, Padre, yo te la entrego, que yo no contamine mi lecho, que quizás por darle gusto a mi esposo yo haga cosas que a Dios no le agradan y que tú y yo sabemos. Esa área también tenemos que entregársela al Señor todos los días. No es hoy sí y en un mes, no, es que es todos los días. Porque no podemos dejarnos contaminarnos si queremos obedecer y someternos a la voluntad del Señor. Todas las áreas de nuestras vidas deben estar sometidas a la voluntad de Dios. Todas, como ya lo dijimos, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, el área sexual, todo, mi hermano, toda nuestra vida debe estar sometida a la voluntad de Dios. No es que de estas unas sí y otras no. No, mi hermano. No podemos dejarnos contaminar, porque cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha mandado, lo contrario a su palabra, ya nosotros nos estamos contaminando, ya nosotros no estamos haciendo la voluntad, lo que Dios nos ha mandado. Podemos leer aquí en el Salmo 143, 10, que el Señor bendiga su palabra, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer en el Salmo 143, 10. Leemos la palabra de Dios donde dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad, Dios. Eso es lo que nosotros todos los días le tenemos que pedir al Señor. Señor, enséñame a hacer tu voluntad.
Porque es que el único que nos va a guiar por estos caminos de rectitud es el Espíritu Santo de Dios. Es el hacer la voluntad del Señor, porque es que nosotros nos desviamos. Porque es que la carne pelea contra el Espíritu. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, somos maduros espiritualmente. Ya no somos esos niños que por todo nos resentimos. Ay, fui a la congregación y el hermano no me saludó y me fui resentido para mi casa. No, mi hermano. Entienda que el Señor también lo está permitiendo para probar que tienes tú en tu corazón. Pero si tú eres una persona sometida a la voluntad de Dios, sometido, impregnado de la palabra del Señor, sabemos que la copa que bebió Jesucristo, nosotros la tenemos que beber también, que fue la copa de la traición, del vituperio. Esa copa de la traición, tú y yo la tenemos que beber también, porque vamos a ser traicionados, porque Dios lo va a permitir. Porque Dios tiene que probar, tenemos que pasar el examen, porque todos los días pasamos por el escáner del Señor. Todos los días Dios nos hace un examen, mi hermano. Pero cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios y somos maduros espiritualmente, entonces nosotros vamos a resistir. Entonces tú fuiste, pongamos un ejemplo a tu congregación, el hermano, el pastor no te saludó, bueno, estaba ocupado y te fuiste para tu casa y no pasó nada. Pero otro, ay, el pastor no me saludó, se armó una película, es que está bravo conmigo, es que no me habla, ay, se resintió su corazón. ¿Por qué? Porque es que no estamos sometidos a la voluntad del Señor, porque es que no estamos entendiendo la palabra de Dios, porque es que no somos maduros espiritualmente, mi hermano. Cuando nosotros, dice, para someternos a Dios, debemos saber qué le agrada al Señor. ¿Y dónde encontramos nosotros eso? En la Biblia. Aquí está lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada a Dios. Tú no tienes que preguntarle a nadie. Tú no tienes que ir a buscarte otro libro. Tú quieres saber qué le agrada a Dios. Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cómete la Biblia, cómete la palabra del Señor todos los días. Y todos los días pregúntale al Señor cuál es la voluntad de Él en nuestra vida. Cuál es el camino que Dios quiere que nosotros cojamos. Tú no sabes que la diferencia que hay entre los que estamos con el Señor y los que no están con el Señor es que cuando tú y yo tenemos a Dios de nuestro lado, cuando nosotros decidimos ser sus hijos y recibirlo, ya nosotros no andamos ciegos. Porque vamos a poner un ejemplo simple. Tienes una propuesta, vamos a ponerla de trabajo, pero no tienes una, tienes varias, tienes dos, tienes tres. O vamos a poner, tienes un pretendiente, dos pretendientes, no sé. ¿Sabes cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que nosotros vamos a la intimidad con el Padre, que nosotros nos metemos en oración, en ayuno, utilizamos las armas que el Señor nos dio. Le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, tengo dos propuestas. Tengo una para irme fuera de la ciudad, tengo una para quedarme aquí en la ciudad donde yo vivo. Señor, dime cuál debo aceptar. Y los que hemos sido testigos de cómo responde el Señor, porque a mí Dios me ha respondido. Y yo estoy seguro, mi hermano, que tú que estás ahí conectado, tú que estás escuchando este mensaje, yo sé que Dios te ha respondido a preguntas que tú le has hecho, a decisiones que las has puesto en las manos de Dios y le has dicho al Señor, Señor, muéstrame cuál es el camino. Y Dios te ha dicho, coge este camino. Pero eso pasa cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios. Eso nos pasa, mi hermano, cuando nosotros le consultamos primeramente a Dios antes de tomar una decisión. Pero muchas veces, ¿qué pasa? No, me hacen dos propuestas. No, pero es que la de la otra ciudad me va a pagar el doble de lo que está aquí. Entonces, no, yo no le pregunto a Dios, sino que yo cojo, no, yo mejor me voy, yo empaco maleta y yo me voy para la otra ciudad porque allá me van a pagar más porque allá te pintaron pajaritos en el aire. Cuando Dios nos enseña en su palabra que hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero que al final son caminos de muerte, caminos de perdición, mi hermano. Porque nuestros ojos físicos, yo estoy viendo, la de aquí me va a dar 2 millones, la de allá me va a pagar 4, yo me voy para la de 4, pero tú no sabes lo que te espera en esa ciudad. Tú no sabes si aquí, en esta que te van a pagar menos, pero que te vas a quedar en tu ciudad, tú no sabes lo que Dios más adelante te tiene preparado. Esa es la diferencia.
cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Que cada cosa, mi hermano, que tú y yo vayamos a hacer, primero vayamos al Padre. Que si tienes un viaje y te invitaron a un viaje, Señor, si es tu voluntad, llévame, Padre. Si no, déjame aquí. Cuando nosotros estamos sometidos a la voluntad de Dios, nosotros no movemos un paso sin antes preguntarle al Señor. Pero eso es cuando hay un verdadero sometimiento. Cuando nosotros verdaderamente aceptamos la voluntad de Dios, sin chistear, sin quejarte. Porque entonces si te quedas en el trabajo de aquí, ay, pero Dios me dijo, mira, ve a ese trabajo y ahora me está yendo mal y ahora no sé qué, y comienzas a quejarte si es que tú no sabes más adelante lo que Dios te está preparando. Es que tú no sabes si primero tenemos que pasar ese examen para poder llegar a lo grande y a lo excelso que Dios nos tiene preparados para nosotros. Entonces eso es rendirnos a la voluntad, sin chistear, sin enojarme, sin resentirme, sin reclamarle a Dios. Porque yo digo que nosotros somos tan osados que nosotros le reclamamos a Dios. ¿Y quién eres tú y quién soy yo para reclamarle a Dios cuando no me da algo que yo le estoy pidiendo? Si Él es el dueño del oro, de la plata, de tu vida, de mi vida, y Él es el que sabe lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí. Porque es que Dios es el que sabe si te manda esa bendición que tú tanto le estás pidiendo, y esa bendición va a ser para que tu alma se pierda. Entonces Dios no te la va a mandar, porque es que Dios quiere la salvación de nuestras almas. Porque es que este cuerpo va para la tierra, mi hermano. Este cuerpo del polvo salió y al polvo va a volver. Es nuestra alma lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor quiere, que se salve. Entonces muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios porque es que no, es que Dios me dio lo que yo no quería. Es que yo no quería eso, es que yo quería era es que yo no me quería mudar para allá porque yo quería ir para acá. No, mi hermano, usted acepte la voluntad de Dios en su vida. Si es con la comida, si es con la vestimenta, si es con el esposo, si es con los hijos. ¿Cuántas veces, mi hermano, nos hemos quejado de nuestros hijos? No, porque es que los hijos de fulana son un ejemplo. No, porque los hijos de fulana, esos son universitarios, esos son estos, esos son los otros. Oye, Dios nos mandó los hijos que nos mandó. Dios sabe por qué. Dios sabe, mi hermano, por qué te mandó a tu hijo, te mandó a tu hija. Dios sabe por qué lo mandó así a su tiempo. Veremos su promesa cumplida, mi hermano. Pero aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. No estemos comparando a nuestros hijos, porque es que el mío es esto, pero el de este es lo otro. Ay, Señor, ¿por qué no me diste un hijo como el de la hermana fulana? No. Fue la voluntad de Dios darte los hijos que tú y yo tenemos. Gloria a Dios. Fue la voluntad de Dios que hoy estés en una casa pequeña, que hace calor, que no está bonita, que no está... Fue la voluntad de Dios. Dios más adelante te tendrá un palacio si sabe que te lo merece y si sabe que lo vas a valorar y si sabe que tu alma no se va a perder. Pero es que lo importante, mi hermano, es que aceptemos la voluntad de Dios en nuestras vidas sin quejarnos. Y que cuando nosotros aceptamos la voluntad del Señor, entonces ahí viene la segunda parte, que es que, mi hermano, resistir al diablo. Y ahora vamos con la palabra resistir. Resistir es una actitud de oposición. Es confrontar lo que nos es contrario. No ceder ante los enredos ni los engaños del enemigo. Nosotros no podemos ceder. ¿Cuántas veces hemos caído en las trampas del enemigo? Nada más con el ejemplo que les estaba poniendo ahora, mi hermano. No, porque es que en la otra ciudad me van a pagar el doble. Aquí donde yo vivo me van a pagar el salario mínimo, pero en la otra ciudad me van a dar 2 o 3 veces más. Entonces, Dios me dijo que me quede aquí, pero yo cogí y me fui para la otra ciudad. Si nosotros no aceptamos la voluntad de Dios, que fue dejarme aquí, cuando yo llegue allá y el enemigo comience a atacarme, yo no voy a resistir. ¿Sabe por qué no voy a resistir? Porque es que yo no aguanté la voluntad de Dios. Yo no hice la voluntad de Dios. Yo no la acepté. Si yo no la acepté, yo hice lo que yo creí que era mejor para mí, no lo que Dios me mandó a que yo hiciera. Entonces, ¿cómo vamos a resistir si no estamos bajo la voluntad del Padre? Nosotros tenemos, mi hermano, no podemos ceder ante los enredos ni los engaños del enemigo. Tenemos que ser firmes ante las amenazas. Resistir es tener la palabra de Dios en nuestra boca, mi hermano. Resistir es tener la palabra de Dios en nuestra boca. Y el Señor enseguida me mandaba al libro de Mateo, un fiel ejemplo de lo que nosotros debemos ser.
Eso está en Mateo 4 del 1 al 11. Todos conocemos esta historia que tiene como título La tentación de Jesús. La leemos, mi hermano. Gloria a Dios por su palabra. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Que el Señor bendiga su palabra. Esto es tremendo, mis hermanos. Miremos aquí cómo vamos a resistir al diablo, que Jehová lo reprenda en esta noche, al enemigo, con la palabra de Dios en nuestra boca. ¿Con qué se defendió Jesucristo? Y miren que el diablo se la sabe, porque él también se la sabe. Y si él se la sabe, ¿por qué tú y yo, que nos hacemos llamar cristianos, no nos sabemos la palabra? Porque cuando venga la tentación, cuando venga el tentador, ¿dónde estaba Jesús, mi hermano? En el desierto. En el desierto es que te va a llegar la tentación. En el desierto, cuando tú estás pasando por una situación económica, vamos a poner el ejemplo, una situación económica fuerte, grande, que estás endeudado, estás desesperado, es cuando el enemigo te va a mandar propuestas de hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces ahí es donde nosotros vamos a analizar si yo estoy sometido a la voluntad del Padre. Yo voy a poder resistir en el desierto la prueba que estoy pasando en el momento del endeudamiento. ¿Qué decisión voy a tomar? Porque si es por el dinero y van y te hacen una propuesta indecente, no digamos qué, pero que a Dios no le va a agradar, llámese que vas a robar, que vas a engañar a alguien, que vas a vender algo, lo que sea, pero que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a resistir tú? Con la palabra. ¿Qué le dirías al Señor? No, yo no. ¿Qué le dirías al de la propuesta? ¿Qué le dirías a la tentación que el enemigo te está llevando? No, Señor. La palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y el dueño de la plata. Yo voy a esperar a que Dios resuelva, porque yo creo en un Dios que es rico y en un Dios poderoso que me puede sacar de esta situación. Porque automáticamente tú te vas ¿a dónde? A las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Y dónde están esas promesas? En la palabra de Dios. Jesucristo resistió 3 veces, lo tentó. No fue una. El enemigo, cuando tú estés en el desierto, no va a llegar una vez. Va a llegar 2 y va a llegar 3 y va a llegar las veces que sea necesario. ¿Para qué? Para hacernos caer en la tentación. Imagínense si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, fue tentado. ¿Qué se espera para nosotros también? ¿Quién dijo que no? Nosotros también vamos a ser tentados, mi hermano. Tentados quizás a robar, tentados a mentir, a engañar. Miren aquí todos los ofrecimientos que Jesucristo tuvo. Y no le ofrecía cualquier cosa, le ofrecía los reinos, le ofrecía cosas, porque es que eso es lo que hace el enemigo, engañar. Pero ¿cómo no nos vamos a dejar engañar tú y yo? Por la palabra. Porque si es por la deuda, si es por la necesidad que estás teniendo, si tu desierto en este momento está siendo una deuda que no tienes dinero para pagarla, Señor, soy tu hija, Padre, yo te pido perdón, porque muchas veces, como otra vez lo hemos hablado, a veces esos desiertos son buscados por nosotros.
¿Por qué? Por no estar sometidos bajo la voluntad del Señor, vamos y hacemos, nos desviamos por caminos que no son y después ¿a quién buscamos? A Dios. Después que nos fuimos sin su permiso, después que nos fuimos sin su voluntad. Pero Dios es tan bueno y es tan misericordioso que aún en el desierto el Señor tiene misericordia de nosotros y nos termina resolviendo. Pero eso sí, te duras tu tiempito en el desierto, mi hermano, entonces no nos desesperemos. Tú no dejes que el enemigo venga. Él sabe, mi hermano, el enemigo conoce cuál es tu debilidad y mi debilidad. Y por ahí vamos a ser tentados. Mire aquí cómo lo hizo con Jesucristo. Jesucristo venía de 40 días de ayuno. 40 días, mi hermano. Y enseguida, ¿qué le dijo? Que convirtiera las piedras en pan. Lo primero que el enemigo nos hace dudar a nosotros, y eso lo hemos hablado, es de nuestra identidad. Si eres el Hijo de Dios, ¿cuántas veces el enemigo no te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, mira, y que la hija de Dios, y mira la situación que estás pasando? Mira, y que la hija de Dios y estás debiendo tantos meses de arriendo, y nos pone a dudar. Pero aquí Jesucristo automáticamente se defendió ¿con qué? Con la palabra, y enseguida le contestó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra, mi hermano. Jesucristo aquí, el diablo lo tentaba y Jesucristo cada vez que se defendió ¿con qué? Con la palabra. Él resistió al diablo. Después que tú y yo resistamos todas las tentaciones, entonces va a pasar lo que dice aquí. Aquí mismo, donde dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mi hermano, de ti y de mí depende que el enemigo se canse. Pero si a la primera tentación te puso una cascarita y caímos, ya él sabe. Ah, no, por aquí es que yo la puedo coger. Este es su punto débil por el cual yo puedo hacer de que ella se aparte de la palabra, se aparte de Dios, caiga en la tentación. Eso depende de nosotros. Miren aquí cómo el enemigo tentó al propio Jesús, fue tentado en todo. Pero Jesús se defendió con la palabra. Mi hermano, mientras tú y yo tengamos la palabra de Dios en la boca y la hagamos viva, la palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. La palabra te da vida. Cuando tú estás en una mala situación, cuando de pronto estás pasando por un momento duro, difícil, y uno le pide a Dios paz y comienzas tú a recitar la palabra, sean los salmos, sean lo que tú te sepas, ella se hace viva en tu vida, eso te trae paz, eso te trae descanso, eso te trae una sensación de alivio. Yo no sé si tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Porque es que no voy a decir que todos pasamos por dificultades, todos pasamos por desiertos, todos tenemos pruebas, cada quien está pasando por lo suyo. Y tenemos momentos, porque es que somos carne y nos angustiamos y nos desesperamos. Pero cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, cuando nosotros automáticamente enseguida en ese momento de angustia, viene el Espíritu Santo, te dice, diga el débil, fuerte soy. Y comienzas tú a repetir, sí Señor, yo soy fuerte en ti. Padre, dame la fuerza. Señor, dame la fortaleza. Dame las fuerzas del búfalo. Señor, renuévame como el águila. Padre, yo sé que tú me vas a sacar de esta prueba. Yo sé que tú me vas a levantar, así como tú lo hiciste, Señor. Sí, pastora Erika, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y comenzamos, hermano. Mire, yo digo que cada uno de nosotros tiene sus versículos. Cuando llegan esos momentos, nosotros los recitamos. Cada uno, mi hermano, tiene sus versículos que cuando llegue la tentación, tú puedas resistir con la palabra. Que cuando quiera venir la depresión, la opresión a tu corazón, cuando quiera venir esa ansiedad, comencemos a recitar la palabra del Señor para que esa palabra se haga viva y nos traiga paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no dejemos que ese dardo haga efecto. Porque es que Él envía sus dardos y por eso tenemos que tener el escudo de la fe.
Porque si tenemos el escudo de la fe, las promesas que el Señor nos ha hecho, nosotros vamos a esperar en ellas, no importa el tiempo. Entonces esos dardos se van a caer, porque Él va a llegar, Él te los va a enviar. Él te va a enviar los dardos aquí. Mira cómo estás, vas a fracasar. Mira, ve, no vas a poder pagar la deuda de tu casa. Te van a quitar la casa, te van a quitar el carro. Comienza a invadir la mente. Comienza a enviarte dardos a la mente para confundirte. Entonces viene la depresión, la angustia, la preocupación. ¿Y qué hago? Y no hacemos nada, porque es que nosotros no somos los que resolvemos los problemas. Cuando nosotros estamos en Cristo y bajo la voluntad del Señor, nosotros aprendemos a esperar en Dios. Nosotros aprendemos a esperar en el Señor, mi hermano. Nosotros no nos podemos dejar envolver por las artimañas del enemigo, mi hermano. Nosotros tenemos que estar firmes, mi hermano. Firme, así como estuvo Jesucristo. Jesucristo estuvo firme. Él no retrocedió, Él no balbuceó, Él no pensó. Automáticamente llegó la prueba. Con la palabra se defendió y con la palabra se defendió. Miren que llegó el momento en que tuvo que hacer el diablo. Dejarlo. De nosotros depende hasta dónde vamos a resistir. De nosotros depende. Si estás pasando por el desierto, ¿cómo estás esperando ese desierto? Ahí es donde va a depender. Si ya Él se va a cansar, porque es que Él va a decir miércoles a esta hija mía, perdón, va a decir el enemigo, a esta mujer yo la cojo, la ataco con los hijos, la ataco con el esposo, la ataco con la finanza, y nada, y sigue alabando a Dios y sigue creyendo en Dios, como lo hizo con Job. Dios le permitió a Satanás que probara a Job, que lo tocara. Le dijo, no le toques su vida. ¿Por qué? Porque Dios sabía quién era Job desde un principio, como un varón perfecto, y da todos los atributos que Job tiene, ¿verdad, mi hermano? ¿Job resistió o no resistió? Job resistió la muerte de los hijos, Job resistió que todos lo dejaran, Job resistió perder su riqueza, Job resistió todo. Job llegó a tener una sarna que la piel se le caía. Tuvo que recibir que su propia esposa le dijera, maldice a tu Dios y muérete. Dios resistió que sus amigos llegaran y quizás en vez de consolarlo, en vez de darle una palabra de aliento, comenzaron de pronto a juzgar lo que hiciste. Esto es un castigo, esto es esto. Mi hermano, Dios resistió los ataques del enemigo. ¿Y sabes por qué Dios lo resistió? Porque Dios era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. La palabra nos enseña de que Job todos los días presentaba sacrificio por él y por sus hijos. Todos los días se presentaba y se humillaba delante de Dios, y se presentaba delante de Dios y le presentaba holocausto, porque él sabía que, Señor, mis hijos pecaron, mis hijos te faltaron, pero aquí estoy yo, perdónalo. Job era un hombre que se mantuvo bajo la voluntad de Dios. ¿Resistió o no resistió? Resistió Job. Y yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a pasar por todo lo que Job pasó. En un momento, en un chasquear de dedos, Job lo perdió todo. Pero Job resistió, y después que Job resistió, no lo bendijo el Señor. No le devolvió más hijos, le dio igual, le dio más ganado, le dio más de lo que tenía al principio. ¿Por qué? Porque Job resistió los ataques del enemigo. Así como Jesucristo, aquí el diablo se cansó, lo dejó, y después vinieron los ángeles y le servían a Jesús. A Job le fue devuelto todo lo que pidió, pero porque resistió. Porque Job no escuchaba, quizás cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios, él no escuchó esas palabras. Job no se quejó. Job no comenzó a reclamarle a Dios, pero es que yo era perfecto, yo era santo, yo te ofrecía sacrificio todos los días, yo te mataba no sé cuántos becerros y yo te buscaba, y Job no hizo eso. Job resistió la prueba. Que como carne hubo momentos en que contendió con el Señor, y el Señor convió con la palabra y entendió. Cuando Él dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que resistir con nuestra obediencia a la palabra, a la voluntad del Señor, mi hermano. Porque es que si el enemigo no encuentra por dónde meterse, él no puede hacernos daño. Él no puede. Él intentó con Jesucristo y no pudo.
No pudo. Él intentó con Job y Job tenía la lepra y Job lo perdió todo, pero Job se mantuvo firme con el Señor. Job resistió todo el proceso. Job lo resistió. José resistió todo el proceso. José fue tentado. ¿Y qué manera de José? Imagínense, en José estaba tan sembrada la palabra de Dios en su corazón, lo que su padre hizo, que esa palabra quedó tan sembrada en el corazón de José, que cuando José va a Egipto y todos los años que pasan, José no se contaminó. José, cuando la esposa de Potifar se le presenta que se quiere acostar con él lo pudo hacer. En la casa no había nadie, el esposo no estaba, no había nadie. Él tranquilamente pudo caer, pero sabes, él se resistió y huyó. Él, cuando vio que la tentación estaba ahí, él salió corriendo. Así tenemos que hacer muchas veces nosotros, mi hermano. Cuando la tentación llegue, tenemos que también salir corriendo. Tenemos que huir. No nos podemos quedar ahí, porque sabemos que si somos carne y que si somos débiles, no podemos quedarnos, mi hermano. Tenemos que huir del momento para poder resistir la tentación. De que esa mujer era hermosa, era hermosa. Y prefirió José ir a la cárcel y se quedó en la cárcel y pasó todo su proceso en la cárcel, pero él resistió la tentación. Imagínese un hombre que una mujer quiere está con él tan solo. El momento estaba, porque es que el enemigo te prepara el escenario completico para que caigas en la tentación. Él lo prepara todo. Si la debilidad del hombre son las mujeres, él no le va a mandar una maluca, una esmueleca, él le va a mandar una modelo. ¿Para qué? Para que él caiga en la tentación. Si tu debilidad, por eso es que nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, mi hermano, y no dejarle las cartas abiertas al enemigo para que él conozca nuestras debilidades y que él tampoco ataque nuestras fortalezas. La oración, la adoración, la palabra, él ataca ahí para que ya no queramos orar, para que en el momento del desierto muchos, en vez de impregnarse, de buscar más la presencia del Señor, lo que hace es que se apartan. Entonces ya no quieres orar, porque estoy cansada, porque es que ya tengo tanto tiempo pidiéndole al Señor y el Señor no me responde. Entonces nos cansamos de orar. Mi hermano, nosotros tenemos que vivir siempre bajo la voluntad de Dios para resistir al enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos dar legalidad al enemigo para que él tampoco nos ataque. Porque muchas veces los ataques del enemigo también vienen a nuestras vidas porque le abrimos una puerta. Y eso es lo que nosotros también tenemos que cuidarnos, de no abrirle, porque es que nosotros a veces le abrimos puertas al enemigo y él ahí y ataca. ¿Cuántos ataca al corazón con la falta de perdón? ¿Cuántos ataca al corazón con la amargura? Que sabemos que a Dios no le agrada. Sabemos que Dios, a través de su palabra, que dice: quítese de nosotros toda raíz de amargura. Es que esa la tengo que quitar, soy yo. Pero el enemigo sabe de que si en mi corazón hay falta de perdón y hay amargura, por ahí me va a atacar. Entonces va a mandarme las situaciones, va a preparar el escenario para que alguien vaya y me ofenda y yo entonces me resienta. Y entonces yo siga alimentando esa amargura, alimentando esa ira, ese enojo, esa rabia, cosas que sabemos que a Dios no le agrada, porque Dios en su palabra nos dice: quítese de nosotros toda raíz de amargura, la ira, el enojo. Todas esas cosas tienen que desaparecer de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios. No es fácil, pero con Dios podemos. Si tú le pides a Dios que te ayude, ¿cuál es el área con la que tú estás luchando, mi hermano? Cada uno de nosotros sabemos cuál es la lucha. Tú y yo sabemos, mi hermano, si tú estás luchando con la falta de perdón. Tú y yo sabemos si tú estás luchando con la ira, con la amargura, con el enojo, con la irritabilidad. Dios sabe si estás luchando, si tú sabes, si tú todavía estás luchando con el vocabulario. Porque fíjate, mi hermano, hay cristianos todavía que tienen un mal hablar,
que no reflejan el carácter de Cristo y la palabra de Dios en su manera de hablar, porque son groseros. Porque hay mucho pueblo de Dios que todavía dice malas palabras, palabras que a Dios no le agradan. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cuál es la lucha que nosotros tenemos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos trabajar, unidos ¿con quién? Con Dios. Decirle, Señor, tú sabes que mi lucha es esta, ayúdame. Señor, tú sabes que yo estoy luchando con esto, Padre, yo quiero hacer tu voluntad, pero me cuesta, no sé cómo hacerlo. Dame las estrategias, dame los medios, Señor, ayúdame. Mira, cuando nosotros le decimos a Dios que nos ayude, la ayuda llega. Por eso es que la palabra dice en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién le estás pidiendo socorro tú? Porque si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, al que tenemos que llamar a pedirle socorro es a Dios, a más nadie. Él es el que te va a ayudar a pagar las deudas. Él es el que nos va a ayudar a nosotros para que nuestros hijos se encaminen si hoy están desviados. Él es el que te va a ayudar si tu esposo se fue para que regrese. Él es el que te va a ayudar. Mientras estás pasando por esa situación, mientras estés pasando por esos ataques, mantente firme. Resiste al enemigo. Párate firme en el campo de batalla y resístelo, estando bajo su voluntad, o sea, bajo la voluntad de Dios. Mientras nosotros estemos bajo la voluntad de Dios, mientras nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, podemos hacer lo que hizo Jesucristo. Jesucristo venció la tentación del enemigo ¿con qué? Con la palabra. Que esa sea tu defensa y mi defensa. Que esa sea nuestra espada en todo tiempo, mi hermano. Que esa sea tu espada y mi espada para nosotros defendernos y resistir las tentaciones del enemigo. José resistió la tentación porque en él estaba sembrado el temor a Dios desde niño por su padre. Por eso José resistió la tentación cuando esa mujer se le presentó y quería estar con él. Y él la respetó, él no le importó si fue a la cárcel, él prefirió ir a la cárcel, él prefirió que ella lo injurió, que ella mintió. Él no le importó. ¿Sabe por qué? Porque él prefería hacer la voluntad de Dios antes que venir y agradarla a ella y caer en la tentación y agradar a su carne también. Porque en él había temor de Dios, porque en él había obediencia a la palabra, porque esa semilla que su padre sembró en su corazón, su madre sembraron en su corazón, esa semilla quedó grabada y esa semilla dio los frutos. ¿Frutos de qué? De obediencia. ¿Frutos de qué? De resistencia a las tentaciones del enemigo, mi hermano. Entonces, te dejo esta palabra. Ya el Señor me habló a mí. Espero que esta palabra, mi hermano, haga el efecto en nuestras vidas. La palabra es un espejo. Mirémonos hoy en el espejo de esta palabra en Santiago 4:7. Mirémonos en la prueba, en los ataques del enemigo, cómo nos estamos defendiendo, quién nos está defendiendo, cómo lo estamos haciendo. Si sí estamos resistiendo a las tentaciones del enemigo o a las tentaciones qué es lo que o estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Quiero orar en estos momentos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que sea el Señor glorificándose a través de esta palabra. Que sea el Señor llenando nuestros corazones. Que esta palabra haga el efecto en nuestras vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que Dios se glorifique, que nos ayude el Señor a resistir las tentaciones del enemigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Toma, Señor, las mentes, los corazones. Dale la fuerza, la fortaleza, el dominio propio, Señor, a mis hermanos y a mí, para no caer en las tentaciones del enemigo. Te lo pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Glorifícate, Padre, en cada uno de nuestras vidas y muéstranos, Señor, en el nombre de Jesús, cuáles son esas áreas, Señor, en las que todavía tenemos que trabajar y en las que el enemigo, Padre, fácilmente nos ataca. Te lo pedimos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice, Señor, tu palabra, no nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Tú no nos mandas la tentación, el enemigo es quien manda la tentación, Señor. Pero aquí está tu palabra para que nosotros podamos resistirla. Y así como tu Hijo Jesucristo resistió la tentación, en el nombre de Jesús, Padre, y te pedimos que nosotros también podamos resistirla, Señor. Te damos toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza, toda adoración y exaltación a ti y solo a ti, mi Rey amado, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Nos vemos dentro de un momento en la reunión de MED en las 40 madrugadas. Que el Señor les bendiga.